vamos a dar inicio a esta introducción general a los libros históricos. Se llaman libros históricos no porque los demás libros de la Sagrada Escritura, especialmente del Antiguo Testamento, no lo sean, sino porque a partir de los datos que encontramos en estos libros, aunando a cuestiones de arqueología, de geografía bíblica, pues vamos a poder concretar más la existencia de personajes, lugares y también pues un desarrollo coherente entre las diversas tradiciones. Señalábamos cuando se hacía la introducción general al Antiguo Testamento que, por ejemplo, en el libro del Génesis, del capítulo 12 hacia atrás, vamos a encontrar un bagaje que es extrabíblico en algunas ocasiones, porque hay relatos que son sumerios, otros relatos que podemos encontrar en el Gilgamesh y más literatura del Oriente, pero pues con una finalidad muy atinada de parte del catequista, del escritor sagrado, que es presentar el proyecto de Dios para el hombre. Nos dice el libro de Génesis: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ninguna contradicción con la verdad, porque ese es el proyecto de Dios. Crea para que nosotros tengamos en el momento culmen aquello que sería preparatorio para la venida de Cristo, para toda la humanidad, y en Cristo de una manera especial nos vemos nosotros todos reflejados, los hombres, en su proyecto, en su imagen y semejanza. Sin embargo, pues el periodo que abarca estos relatos bíblicos pues es muy amplio y no puede ser reducido a unos cuantos cientos de años, sino hablamos inclusive de miles de años. Por eso, antes de que la Sagrada Escritura comience a hablar de Abraham, no podemos tomar una literalidad de los textos, sino el contexto en el cual son escritos y la finalidad con la cual el autor sagrado pues nos va a dar precisamente el sentido de la creación, el sentido del hombre, de la bondad, de la existencia del pecado, de las consecuencias del pecado, de cómo Dios hace una alianza y cómo propiamente el pueblo de Israel pues va tomando una configuración. Pero pues ya se ha visto en periodos anteriores toda la cuestión de Abraham, de los patriarcas, y ahora nos toca adentrarnos a los libros históricos, que vamos en un momento más a saber cuáles son. El objetivo es conocer los fundamentos del concepto bíblico de historia. No podemos hablar de una historia a la manera que hoy entendemos la historia, como los acontecimientos o situaciones especiales para una institución o persona que dan sentido precisamente a sus leyes, a su país, a sus costumbres. La historia bíblica va a ser proyectada con una visión salvífica. Por eso hay que entender las diversas líneas generales de algunas corrientes teológico-históricas. Siempre la teología va a acompañar a la historia y la historia va a ser interpretada por la teología. Es algo redondo porque se trata de dar el sentido más profundo a lo que el hombre vive. Al final de cuentas, cada hombre, su misión es ir en búsqueda del sentido de Dios para mi vida, el sentido de Dios para mi familia, el sentido de Dios para los que amo, el sentido de Dios para nuestra fe, para nuestras leyes, para todo
tenemos que tener ese sentido y la teología nos va a ayudar precisamente a encontrarlo. Y el cuadro histórico de aquel tiempo para entender mejor estos libros. Hay que recordar de una vez por todas que los escritores sagrados no iban recibiendo órdenes de Dios a manera de un hombre que se dedica a escribir todo lo que le vayan dando, como si fuese un secretario. No, ellos interpretaban con su manera muy peculiar de ver las cosas, de ver la historia, el cómo Dios hablaba a su pueblo. Y en algunos momentos se hablará de el Dios de los dioses, como si existieran otros dioses, pero esto no es más que una cuestión del cuadro, del contexto en el que se encuentra el escritor sagrado. ¿Por qué? Porque había pueblos con religiones politeístas que tenían ese fuerte sentido sagrado de esa relación con esos dioses, aunque fueran inexistentes. Entonces, como estamos hablando de unos inicios del proyecto de Dios, del proyecto de salvación, pues va a ir avanzando el pueblo en esa concepción misma del monoteísmo, un solo Dios que inclusive en el momento sublime de la historia, cuando Jesucristo nos revele al Padre, Él su divinidad y nos envía el Espíritu Santo, hablaremos algo totalmente novedoso para el pueblo de Israel, donde Dios no solamente es uno, sino también es tres personas. Pero eso es un tema que se aborda en el Nuevo Testamento. Decíamos la semana pasada que teníamos que tener como referencia constante, especialmente los comentarios bíblicos, porque si bien aquí se da una relación general, cuando nosotros leemos esas introducciones de los especialistas, pues vamos a ampliar nuestro criterio, vamos a abrir nuestro panorama a cosas que quizá en la limitación del tiempo pues no vamos a lograr profundizar. Es bueno que vayamos un poquito seleccionando algunos textos importantes para la lectura, porque nos van a dar el sentido precisamente de Dios, nos van a dar el sentido del texto y nos van a ayudar a entender el proceso de la historia de la salvación. En cuanto al concepto antiguo de la historia, podemos decir que a raíz de descubrimientos arqueológicos, epigráficos, históricos, geográficos, se han puesto en evidencia que muchos datos de la Biblia no concuerdan con ellos. ¿Sí? Simplemente hago un señalamiento. Cuando en años posteriores al año 500 se trató de hacer una hilación del tiempo con el nacimiento de Jesucristo, el monje que lo hace data la venida de Cristo en la carne en el año 0, y de ahí se comienza a tomar historia, se comienza a hacer un calendario, el calendario gregoriano, y entonces se dice nuestro Señor nació en el año 0, siendo emperador fulano de tal, siendo rey de Judea Herodes el Grande, y etcétera. Pero a la luz de los acontecimientos y descubrimientos que se han hecho, se dice que Herodes murió antes de Cristo. Es decir, que no podemos sino situar el nacimiento de Cristo al menos 7 años antes de Cristo. Híjole, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Pues nada, si estamos hablando que gracias a los avances arqueológicos se nos está dando una datación,
pues hoy podemos agradecer con mayor empeño el que Cristo pues haya nacido, aunque haya sido unos años antes, no por una deliberación, sino precisamente por un error de cálculo, que para los historiadores a veces sitúan acontecimientos entre 1000 o 15,000 años. Este hombre que fue descubierto puede que tenga de 1000 a 15,000 años de historia. Híjole, estamos hablando de una datación inclusive de lo del carbono 14 que no nos da mucho margen de precisión, sino de periodos muy grandes. Entonces hablar de 7 años, por ejemplo en ese caso, pues es algo muy pequeño. No pasaría que de Cristo tuviera en vez de 30 años, 37 cuando inició su ministerio. Pero pues eso no es esencial para la fe, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos años tiene Lupita? 44. Ya tendría 51 ahorita si hacemos las fechas. ¿Les gustaría así? No. Mejor no. No, así la dejamos. Bueno, esto se llegó a pensar pues que la Biblia no era verdad. Inclusive si nosotros checamos esos datos y vamos a decir, no, pues si no concuerda, si tiene un poco de mentira, pues ya es una mentira completa. Si no carece de la verdad entera, pues mejor apagamos la luz y nos vamos. O que la historia se encontraba equivocada. Y esto pues es una realidad. Como humanos somos seres perfectibles y no todo lo que está escrito pues está demostrado al 100%. Hay cosas que nos tienen que ayudar poco a poco a irnos dando cuenta de las cosas que son esenciales y las cosas que son accesorias. Pero el problema está en hacer un planteamiento así de radical. Si hay errores, entonces no nos sirve de nada. No. Lo que tenemos que recordar ante todo es que la Biblia no es un libro científico. No es un libro científico. Y aún aquel creyente que quisiera con todo el ahínco de su corazón pasarlo como científico, pues muchas veces se llevaría una sorpresa. Yo les decía que con unos testigos de Jehová les preguntaba que si tenemos nosotros la genealogía de Adán y Eva, ¿en qué año situamos a Adán y a Eva? Y ellos, yo creo que tampoco sabían, pero me decían por allí como en el 3500 antes de Cristo. Y dije, entonces las civilizaciones que históricamente están comprobados que fueron hace 5000, 7000, 10,000 años, que la presencia del hombre en América tiene más de 45,000 años, es que la ciencia está equivocada, dicen ellos. Lo que es única verdad es lo que está en la Biblia. No, la Biblia no es un libro científico, no tiene esa finalidad, porque su finalidad es revelarnos el proyecto de Dios para el hombre, para todo hombre, para cada hombre, y no va a tratar de darnos datos científicos para la historia, para la arqueología, para la geografía. Por eso no hay que poner la Biblia entonces como ciencia histórica. Vamos a ir entendiendo esto, que quizá en un momento ahorita dicen, ah caray, pues a mí siempre me enseñaron en el catecismo que Adán y Eva se comió la manzana y así entró el pecado. Pero ¿quién te dijo que era una manzana? Oye, ¿en qué parte del texto dice? No, hay que entender la mirada creyente que se va a dirigir
a la Sagrada Escritura. No hay que tomar tampoco en cuenta nuestros criterios actuales, sino la manera en la que se hacía historia antes. Y la manera que antes se hacía de historia, pues es muy distinta a la nuestra. Nuestra historia, ahora, para ser corroborada, pues tiene que tener uno pruebas. En cambio, pues hay muchas cosas que hasta ahorita vienen a corroborar datos que inclusive de personajes históricos que teníamos no había con toda la certeza. No todo lo que se dice del César Augusto, de Marco Aurelio, de Marco Tulio, de Alejandro Magno, de Buda, de muchos personajes históricos, entra dentro de la historia en el sentido moderno. Hay que ver los textos en el contexto y no juzgar los hechos del pasado con los criterios actuales. Eso nos hace mucho daño. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo ven. Antes, ¿cómo educaban los padres a los hijos? Si se portaban mal, su jarrito de agua y sus tres, ahí le van. Ahorita está hasta la ley antichancla. Aquel padre, madre que se atreva a tocar con un pétalo de flor al niño va a ser demandado ante los derechos humanos. Entonces, pues nuestros padres eran unos terroristas porque pues así nos educaron y hicieron de nosotros gente de bien. Lástima. Yo no sé qué querían entonces. Bueno, son criterios aún de una historia reciente, porque estamos vivos, que si vemos los criterios del presente, vamos a decir, estamos fregados de plano. Por eso, los libros antiguos incluían, cruzaban, entremezclaban documentos o información sin la precaución de armonizarlos ni de hacer una mención de su procedencia o valor. Aquel que se agarraba escribiendo o dando una tradición no citaba un aparato crítico. ¿Qué es un aparato crítico? Que yo debajo del texto o en una parte tengo que señalar todas mis fuentes. Esto lo tomé de este libro, esto lo tomé de este otro. Eso no existía antes. Por eso les decía al inicio, hay incluso escritos orientales, incluso escritos de otras religiones que se pueden encontrar en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el que lo consideraba necesario, hablar por ejemplo del diluvio, no que nos cayó, yo nomás no vi que llegaran con madera para construir el arca, pero el diluvio se menciona no solamente en el judaísmo y en el cristianismo, se menciona en otras tantas religiones hindús, budistas y en otros lugares. El concepto de archivo histórico donde los documentos permanecen a disposición del historiador era desconocido en el Antiguo Oriente. Inclusive, una vez que se logró hacer la gran biblioteca de Alejandría, cierta religión destruyó todo, porque decía, si toda la biblioteca contiene lo que nuestro libro sagrado tiene, entonces ¿para qué queremos la biblioteca si tenemos nuestro libro sagrado? Y destruyan. Y muchas veces así también nosotros a lo largo de la historia, hablando institucionalmente como iglesia, procedimos de esa manera. Fray Diego de Lambda, aquí en la cultura maya, todos sus escritos que tenían acerca de astronomía, de medicina, pues los consideró diabólicos y quémenlos. Y decimos, híjole, pues se perdió muchas cosas, criterios del tiempo, del momento. No vamos a juzgar,
sino vamos precisamente nosotros a dar una relectura y aprender para no volver a repetir los errores del pasado. ¿Sí? No podemos decir que la finalidad hubiera sido mala. La finalidad siempre pues fue que se preservara el Evangelio, pero igual que como otras fes, también pues se han cometido errores. Por eso el escritor oriental no estaba familiarizado con esta cultura occidental donde pues se hace referencia a otros autores. Más que tomar en cuenta la ubicación exacta de los hechos en cuanto al quién, cómo, cuándo, dónde, esos criterios los encontramos en la historia moderna, lo que importaba era el sentido de los hechos. ¿Qué es lo que quería el autor sagrado? El autor sagrado quería mostrar a la luz de estos hechos, de estos acontecimientos, la intervención de Dios. Y cómo cuando el pueblo, la persona o aquel que era enviado o llamado no obedecía o no seguía los criterios de Dios, pues iba a encontrar consecuencias a veces nefastas para su propia vida, para su propia historia. Esto es algo que también vamos a ir avanzando y conforme vayamos viendo, si alguien va teniendo dudas, pues las va expresando para poder aclararlas. En realidad, lo que hacían era una filosofía o teología de la historia. Meditaban, repensaban, decía, por ejemplo, los cánticos del destierro. ¿Cuánto nos cuesta estar en tierra extranjera? Y dice, hasta los extranjeros nos decían, cántenos un cantar de su tierra. Y ellos decían, si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralizara la mano izquierda. Si yo no me hiciera memoria, que se me pegue la lengua al paladar. ¿Por qué? Porque extrañan Jerusalén, extrañan su tierra y dicen, pero estamos en este momento sufriendo a consecuencia de nuestros pecados. Si hubiéramos obedecido al proyecto de Dios, como decimos acá, otro gallo nos hubiera cantado. Pero como no lo hicimos, pues estamos sufriendo con responsabilidad nuestros actos. Obviamente partían de hechos históricos que ellos interpretaban y luego contaban de modo de hacer ver el sentido que ellos captaban o que Dios les revelaba. Al leer pues nosotros estos libros históricos, debemos hacerlo tomando en cuenta esta perspectiva, procurando poner atención sobre todo al sentido de los hechos que los autores quieren ofrecernos. Estos hechos nos van a iluminar y muchas veces nos vamos a sentir incluso identificados con ellos. Quien logra identificarse con la realidad que el pueblo estaba viviendo, que el profeta estaba viviendo, que el rey o quien fuera estaba pasando, se va a interesar mucho más en el estudio de la Sagrada Escritura. Porque a veces va uno leyendo la palabra y dice, híjole, me está describiendo perfectamente a mí esta situación. O como cuando el padre predica acerca del pecado, de alguna cosa, el padre está revelando mis pecados. Pues oye, ¿tú crees que eres el único que peca? Todos pecamos, todos somos humanos y muchas cosas nos van a hacer igual. Lo que te choca, te checa. Por eso hay que entender cómo esta conciencia, tanto personal como comunitaria, ayuda a entender el sentido profundo de la palabra de Dios. Los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Sobre esto hay mucha disparidad, es decir, no se logran poner de acuerdo porque
tanto hay argumentos a favor de unos como en contra, y los que son argumentos en contra para otros son cosas a favor, y las de favor son en contra, etc. Algunos los van a clasificar como los libros de la Biblia hebrea, ¿sí? ¿Cómo los divide la Biblia hebrea? En Pentateuco, profetas anteriores y posteriores, y los escritos, ¿sí? Esto lo podemos encontrar precisamente en Robert y Feulet, en la introducción a la Biblia de la editorial Herder, Barcelona, 1967. Algunos pues señalan esta división: Pentateuco, proféticos anteriores y posteriores, y escritos. Colocando los libros que nosotros llamamos históricos entre los profetas anteriores y los escritos. Además, los que no entran en la clasificación hebrea quedan en el apartado deuterocanónico, es decir, escritos después de que se formó el canon hebreo. Y hablamos de que la Biblia pues tiene como base el Antiguo Testamento, la tradición hebrea, pero la tradición hebrea de la Biblia de los 70, aquellos 70 ancianos inspirados que traducen la Sagrada Escritura al griego y que todos unánimemente lo hacen de una forma magistral, inspirados por Dios, y leen exactamente de la misma manera lo que habían traducido. Pero como es esta fuente la que toman los apóstoles para la predicación, y ya que el cristianismo empezó a agarrar un poco más de auge, de empuje, porque al principio recordemos que al cristianismo se le veía como una secta judía, como unos que se habían separado, pero ya que empieza a crecer y ya tiene una plenitud por allá de los años 70 en cuanto a las comunidades que se habían formado, especialmente en Antioquía, en Roma y en tantos otros lugares. Ahora los mismos judíos, en el sínodo de Yamnia, un sínodo donde ellos se reúnen para discutir los textos inspirados, dicen, pues todos aquellos que sean que huelan a cristianismo, pues no los vamos a incluir en la Biblia hebrea. Y por eso algunos libros aparecen y otros desaparecen. De hecho, Martín Lutero va a tomar la Biblia hebrea. Por eso algunos libros que pueden ser como los escritos edificantes y otros libros deuterocanónicos como los Macabeos y otros no van a aparecer en el texto protestante, o si aparecen, aparecen como libros fuera del canon. ¿Sí entendemos esta parte? Todo lo que oliera cristiano, los judíos ahí en el sínodo de Yamnia lo desechan, porque pues hablaban muchos de estos libros de la resurrección, muchos cánticos acerca de Jesús, el siervo, y pues de hecho inclusive Isaías, en algunos modos de pensar judíos, no se leen los cánticos del siervo. ¿Por qué? Porque pues los lees y te están hablando de Cristo a todas luces, y pues no queremos que Cristo ese sea el Mesías, ¿verdad? Ahí seguimos esperando, o al menos esa es la visión hebrea. No estamos juzgando, simplemente se presentan los hechos como son. De ahí que nosotros, en un sentido más práctico y tomando las características teológico-literarias, los vamos a poder ordenar de esta manera. La historia deuteronomista. Esto es después del Deuteronomio. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si nosotros leemos la parte final del Deuteronomio y el principio del libro de Josué, si no ponemos atención, nos podemos pasar de largo. ¿Por qué? Porque es una continuidad
precisamente de esa historia, porque son redactados en el mismo tiempo y quizá muy probablemente por una misma mano, al menos en estas partes. Por eso el primer libro de la historia deuteronomista, es decir, una vez que el pueblo de Israel llega a los confines de la tierra prometida y comienza la aventura de explorar, recordemos el pasaje aquel de Jericó, de cómo empiezan a hacerse de las tierras prometidas, será ya parte del libro de Josué. Josué, que va a conducir el pueblo de Israel, porque fue directamente designado de parte de Moisés para guiar al pueblo, y una vez que Josué muere, pues el pueblo vuelve a quedar como sin liderazgo, como en la cuerda floja, y será que se susciten entonces los jueces que vendrán precisamente para ordenar al pueblo, para guiarlo con su sabiduría, y ahí empiezan ya los círculos viciosos de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuáles son estos círculos viciosos? Pues el hecho de que el juez instauraba, proponía el modelo del seguimiento del Señor, del cumplimiento de su alianza. El pueblo, mientras vivía el juez, lo seguía, pero apenas moría el juez, volvían ellos al pecado. Dios suscitaba otro juez para invitarlos a la conversión, al arrepentimiento, a retomar la alianza del Señor. Se hacía el pacto de la alianza, moría el juez, el pueblo volvía a pecar, Dios volvía a suscitar un juez, el juez volvía a invitar a la conversión, después de la conversión a la alianza, después de la alianza el pueblo aceptaba, mientras vivía el juez, moría el juez, el pueblo volvía a pecar. Entendemos eso, era precisamente un círculo vicioso que se encontraba en esta parte que es de los jueces. Por eso, después de los jueces, Dios va a suscitar a los profetas, y el profeta que se llamará en ese momento será Samuel. Samuel, que va precisamente a llamar al pueblo de Dios, porque tiene una experiencia él desde pequeño de haber sido consagrado al Señor, de haber sido llevado al templo, de recibir ahí la llamada, aunque no conocía al Señor, y pues ya lo iremos viendo, y cómo precisamente en la plenitud, pues él va a conducir de los profetas a los reyes. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no quiere saber nada de Dios, le da miedo. Si se compromete el pueblo, ve que Dios es muy exigente, y pues ellos quieren imitar a los demás pueblos que tienen otros reyes, que tienen otra manera de vivir su historia, y pues van a querer imitarlos. Y entonces vendrá el primer libro y el segundo libro de los reyes, y en estos vamos a encontrar pues una serie de reyes. Después de Saúl vamos a encontrar a David, de David vamos a encontrar a Salomón, de Salomón vamos a encontrar después a Roboam. Jeroboam se va a dividir el reino de Israel, habrá buenos reyes, habrá malos reyes, y entonces esa historia pues la vamos a ir sabiendo y nos vamos a ir familiarizando. Estos 6 libros forman una unidad gracias a sus redactores, que siguen una interpretación de la historia iluminados por la teología del Deuteronomio. ¿Sí? Será pues muy en cuenta esa alianza que Dios tiene con el pueblo de Israel y esa ley de Moisés que tendrán como base y fundamento para poder saber si están haciendo o no lo que Dios pide para el pueblo de Israel. Luego vendrán las historias del cronista, primera y segunda de Crónicas, o Paralipómenos en algunas otras redacciones más antiguas, Esdras y Nehemías. Se van a englobar estos 4 también porque se trata de la redacción de un solo autor. Es decir, se ve claramente que el lenguaje
que los usos y costumbres son de un mismo tiempo, de una misma persona, y que por eso se toman estos en sí mismos, para que nosotros nos demos cuenta que antes era un solo libro. En cambio, pues ahora vemos que son Primera, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y luego vendrán las historias edificantes. ¿Cuáles son las historias edificantes? Ruth, Tobías. Estas historias pues nos van a ayudar a ver cómo cuando se pone la confianza en Dios, como cuando uno sigue el proyecto del Señor, pues va a encontrar respaldo, que Dios siempre da respuesta a las súplicas de un corazón que le ama, que lo sirve y que trata de liberar al pueblo de Israel. Los libros de Tobías, Judith y Esther tienen muchas cosas en común literariamente, por eso suelen juntarse. Aquí hemos añadido a Ruth, que normalmente se relaciona con la tradición deuteronomista, es decir, algunos la sitúan mucho más atrás, pero por el contexto, pues entra perfectamente en este grupo de libros. Pero con su semejanza con las historias edificantes, ahí queda mejor. Y los libros de los Macabeos, Primera y Segundo de Macabeos, porque estos libros pues van a ser posteriores, y como son posteriores, algunos no los incluyen precisamente en el canon bíblico, en el canon hebreo, sino que se entiende como parte de la tradición judía. No sé si hasta aquí alguna duda, sugerencia, reclamación, aclaración, chiste, chisme, receta de cocina, algo que se le ofrezca. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, pues aquí le vamos a dejar, porque ya nos faltan 15 minutitos para las 8, para que tengan su respiro de aire fresco con su sana distancia. Allá salen y lo agarran y ya se vienen a la siguiente clase. Vamos a agradecer a Dios.